There are families from some of the people that were on those flights to El Salvador that claim that they're not criminals, they're not members of Tren de Aragua, of MS-13. What can you tell them and what guarantees can you give them that everyone in those planes were actual criminals, terrorists, as you said? Well, I was told that they went through a very strong vetting process and that that will also be continuing in El Salvador. And if there's anything like that, we would certainly want to find out. But these were a bad group. This was a bad group, and they were in bad areas, and they were with a lot of other people that were absolutely killers, murderers, and people that were really bad with the worst records you've ever seen. And but we will continue that process, absolutely. We don't want to make that kind of... Este no es un episodio solo sobre leyes, es un episodio sobre poder, sobre cómo una administración que se siente invencible empieza a actuar como si las reglas ya no aplicaran, sobre cómo se puede arrestar a una familia venezolana y acusarla de terroristas presuntamente sin pruebas, y cómo se pueden deportar a cientos de venezolanos sin el debido proceso y acusarlos a todos de ser del Tren de Aragua. Es un episodio sobre cómo se pueden señalar a una comunidad entera de migrantes como una amenaza y convertir ese miedo en una política pública que aliente a la persecución, como hemos visto. Estamos hablando de abuso de poder, de cómo en nombre de la seguridad nacional se están normalizando prácticas que violan el debido proceso y la presunción de inocencia. Y todo esto está ocurriendo aquí, señores, en Estados Unidos. No se trata de Venezuela, es Estados Unidos, en el país que muchos vieron como refugio frente a las dictaduras, como por ejemplo la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Pero hay algo que también necesitamos decir desde el inicio y con absoluta claridad, y es que los derechos humanos no tienen bandera, no tienen color político, no tienen ideología. Defender el debido proceso, rechazar las deportaciones sin un juicio, denunciar el abuso de poder, nada de esto te convierte en simpatizante de una u otra ideología, mucho menos te convierte en chavista o en un simpatizante de la dictadura de Nicolás Maduro. Este intento de convertir toda crítica en una afiliación política es parte del problema, porque cuando se desacredita a quienes defienden derechos humanos fundamentales, solo porque cuestionan una política o al presidente de turno, lo que se está haciendo es vaciar de contenido los valores democráticos. La defensa de los derechos humanos debe estar por encima de las etiquetas. No importa si es en Venezuela, donde por cierto se violan sistemáticamente los derechos humanos, se aplican tratos crueles e inhumanos y se asesinan a disidentes. Ya sea en Estados Unidos, donde se están mandando a estas personas hacia El Salvador, se están haciendo detenciones arbitrarias, o ya sea en El Salvador o en cualquier país del mundo, el derecho a no ser criminalizado por tu origen, a no ser deportado si demuestras que tienes protecciones que te garantizan tu estadía aquí, que no has cometido crímenes y que se te han sido otorgado esto por organismos del Estado, o a defender el derecho a defender tu caso de asilo, por ejemplo, o a defenderte de acusaciones sobre ti que te vinculen con algún grupo criminal, o a no ser torturado, como el caso de Venezuela, ni silenciado por ideología política o por activismo o por hacer periodismo, por ejemplo, como es este espacio. Estos son derechos que a todos nos corresponde y aquí estamos alzando la voz. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, este episodio dominical especial número 37 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo la administración de Donald Trump está cruzando líneas peligrosas. Abuso de poder, violaciones al debido proceso y un creciente patrón de criminalización del migrante, especialmente del venezolano. Desde la activación de leyes del siglo pasado o hasta antes, porque estoy hablando de la ley de enemigos extranjeros, hasta deportaciones sin juicio
y ataques a la justicia. Hoy ponemos el foco en los derechos humanos en riesgo. Pero antes de comenzar, te pido por favor que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas el 1 por 10 periodístico para que nos ayudes a llegar a más personas y venzamos la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y supergracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patronero informativo y pues ayúdanos a combatir la desinformación con acceso temprano a temas exclusivos y contenido extendido tipo bonus. Estamos empezando a construir esta comunidad, pero es la forma como puedes apoyar de cierta forma este proyecto periodístico independiente que es autosustentado. Aquí no dependemos de ningún factor de poder, no tenemos ninguna agenda oculta, aquí somos críticos al poder y vamos por la calle del medio como ha de ser. Te dejo el enlace en la descripción y fijado aquí como comentario, aquí arriba también está patreon.com/Ricardo lo dice, se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Otra cosa que quiero comentarles a propósito del traslado de los venezolanos a El Salvador, bajo el argumento de que son miembros del Tren de Aragua, es que CBS News publicó la lista de estos migrantes que fueron detenidos y pues así que si eres familiar de alguna de estas personas o tienes un temor de que tu familiar esté entre este grupo y no lo has identificado, puedes revisar esta lista que yo la publiqué a través de mi cuenta de Instagram, hice un live y quedó colgada ahí, Ricardo lo dice, y también está en TikTok y en mis otras redes sociales, pero te voy a dejar el link aquí directo si tú quieres revisar la lista completa, que la he publicado con un resumen de la nota de CBS en español y la lista completa en mi blog, ricardolodice.com. Igual te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Bien, arrancamos. Lo que está pasando en Estados Unidos no es un tema migratorio más. Es una advertencia. Porque cuando una administración decide que puede deportar sin una orden judicial, detener a familias con niños o hacer el intento de negar la ciudadanía por nacimiento, como ya lo ha hecho antes, o separar a padres de hijos, como lo hemos visto también, no estamos ante simples decisiones legales. Estamos frente a un modelo de poder que redefine las reglas desde arriba sin contrapesos, o por lo menos no quiere contrapesos. La administración de Trump ha declarado su intención de llevar adelante la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia. Lo ha dicho sin rodeos: cerrar la frontera, eliminar protecciones temporales en el pasado que ha dado la administración de Biden a venezolanos, como por ejemplo el TPS, que ya lo hizo para la reasignación de 2023, el parol humanitario, detener a quienes ya estaban adentro, incluso si tienen años construyendo una vida aquí. Incluso hemos visto cómo se ha violado pues estas protecciones temporales de personas que tenían hasta TPS o un asilo en proceso y eso no les ha valido. Pero aunque las detenciones de migrantes han aumentado drásticamente, más de un 600% en comparación con el año anterior, y esto hay que decirlo, por lo menos esto según cifras oficiales, ¿no? Las deportaciones efectivas siguen siendo menores que las del último año de Biden en promedio. Es decir, hay más propaganda que realidad, pero el terror es grandísimo. El efecto disuasivo y el miedo que genera esta política es real y es contundente. Y ese miedo, pues, tiene rostros, tiene historias, tiene vidas humanas detrás, como la familia de una venezolana en Utah que fue víctima de un operativo de ICE sin orden judicial. La noche del 19 de marzo, al menos 25 agentes armados derribaron su puerta buscando a un inquilino anterior que nada tenía que ver con ellos. Apuntaron con armas largas a la familia, los esposaron y hasta los amenazaron con deportarlos a Venezuela, mientras los 3 niños pequeños y una persona con discapacidad estaban en la casa observando todo esto. Esa es la dimensión humana del abuso del poder que yo quiero traerles hoy a reflexión para que ustedes entiendan la magnitud del problema, que no es un hecho aislado, nada más. Porque también ocurrió aquí en Washington, D.C., que se llevaron a esta pareja de venezolanos delante de sus hijos que lloraban y suplicaban que no habían hecho nada. Luego los liberaron y les pusieron una corte en 30 días en Texas, aunque el gobierno de Trump decía que tenían que seguir encerrados porque eran del Tren de Aragua, como los de la patrulla fronteriza los acusaron, pero no hubo pruebas. Y el juez dijo, se sorprendió el juez, dijo que era la primera vez que vio un caso como esto y los liberó. Y para justificar todo esto, ellos han activado discursos que asocian la migración con el crimen, con terrorismo, con invasión.
En palabras de sus propios voceros, esto se trata, cito, de sacar terroristas del país y de actuar con autoridad absoluta frente a la supuesta invasión, como dijo Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, al justificar el uso de la Alien Enemies Act o la ley de enemigos extranjeros. Pero aquí es donde hay que trazar una línea. Una cosa es combatir el crimen y otra cosa muy distinta es usar el miedo como herramienta para ganar poder. No se puede gobernar pisoteando principios básicos como el debido proceso, porque al final de cuentas eso es lo que te dice si una persona es criminal y debe pagar. Aquí no se está defendiendo criminales. O si una persona es inocente y te garantiza que tú no tengas a un inocente detenido. La defensa legal o la presunción de inocencia también son fundamentales. Y no, criticar esta política no es defender criminales, insisto, ni mucho menos ser chavista o de izquierda o de la ideología contraria porque estás criticando a un presidente de una ideología opuesta a la tuya. Es defender principios universales que garantizan que todos merecen justicia. Esa narrativa, señores, que intenta silenciar toda denuncia diciendo, bueno, que favorecen al régimen, porque yo he visto, a mí me han escrito y me están atacando por las redes incluso, por denunciar esto que está pasando. Ustedes ven mi teléfono y a cada momento tengo decenas de mensajes de familiares, de migrantes que mandaron a El Salvador, desesperados. Y ya empezamos, por cierto, que quería decirles una serie a través de las redes, pero en formato más corto, tipo Instagram, TikTok, X, que se llama Voces de los 238. Hashtag Voces de los 238, que busca visibilizar estas denuncias. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad de que estos familiares expongan su versión. Yo no soy juez, yo no voy a determinar si ellos tienen razón o no. Yo soy periodista y estoy aquí para exponer estos casos, porque no tienen a quién acudir. Miren, porque realmente impedir que se expresen este tipo de testimonio es no dejar que salga a la luz pública una versión, ¿no? Entonces, los derechos humanos, si están siendo vulnerados, ¿cómo alguien se puede enterar de esto? ¿Cómo el propio Estado puede caer en cuenta de que, por ejemplo, ahí estábamos escuchando a Donald Trump al principio, no hay errores como que el que dijo Trump, no queremos cometer este tipo de errores, cuando el periodista le pregunta que los familiares están diciendo que son inocentes? No, porque hasta el propio Trump parece que cayó en un momento de cordura y dijo, no queremos cometer estos errores. Pero presuntamente está pasando. Y sí, el Tren de Aragua es una organización criminal real. Existe, señores, sí. Hay investigaciones abiertas en Estados Unidos, en Chile, en Colombia y otros países. En Chile incluso hay una causa que lo vincula al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, con señalamientos hacia figuras del régimen venezolano como Diosdado Cabello. Ese que hoy está allí alzando la voz por los migrantes, que quiere lavarle la cara a la dictadura, diciendo que ser migrante no es delito, que los migrantes tienen derecho, pero no dice nada de que lo están investigando la Fiscalía chilena por nexos de él con el Tren de Aragua en el asesinato de Ronald Ojeda. No dice nada que ellos fueron los que provocaron la mayor crisis política, económica, social, humanitaria y migratoria del hemisferio. Pero ahora sí quieren meter la mano por los migrantes. No caigamos en esta narrativa de no denunciar lo que está pasando o de no alzar la voz por los derechos de los migrantes, porque eso es ser chavista. No. Usar la existencia del Tren de Aragua para justificar deportaciones masivas sin pruebas, sin juicio y con violaciones al debido proceso, eso es otra cosa. Es criminalizar por el origen, por la nacionalidad, por miedo, profiling. Hoy yo tengo el privilegio de conversar con una mujer que ha dedicado su carrera justamente a eso, a que se cumpla la ley y que se respeten los derechos humanos, a que haya justicia real, a que las víctimas no queden solas frente al abuso del poder. Se trata de Isabel Carlota Robi, quien es abogada venezolana-americana, formada en mi alma mater, en la Universidad Católica Andrés Bello, por cierto, con posgrados en Harvard y universidades europeas. Ha trabajado en la Corte Penal Internacional, en proyectos contra la tortura y en defensa de las personas migrantes criminalizadas injustamente. Y actualmente es abogada senior para América Latina en el Instituto Robert F. Kennedy de Human Rights o de Derechos Humanos. Con ella vamos a conversar
en este momento delicado para el sistema democrático, para la independencia de poderes, para los migrantes, para los derechos humanos, para el respeto a los debidos procesos y, bueno, tantas cosas que uno no se veía diciendo y denunciando en este país, pero está pasando. Y de la separación de poderes, por cierto, también estoy hablando de la criminalización de los migrantes, del uso político, del poder político para infundir miedo, de la narrativa del enemigo extranjero, del Tren de Aragua, del cártel de los soles, de los venezolanos detenidos y sin juicio, y de, bueno, un país democrático que puede empezar a parecerse a gobiernos autoritarios, porque lo que estamos viendo son detenciones arbitrarias, por ejemplo, o las acciones que estamos viendo son peligrosísimas y están allí al borde de una línea muy delicada. Y pues vamos a conversar con ella sobre un evento que se realizará también más adelante, y yo al final le voy a dar las coordenadas, en Miami, donde el arte se va a convertir en una forma de resistencia. ¿Y por qué estoy vinculando esto? Porque tiene que ver con presos políticos en Venezuela, tiene que ver con abusos de poder, con abuso de derechos humanos. Y ella también es parte del Foro Penal y apoya al Foro Penal también, y vayamos a conversar eso también, este evento que también es organizado por el Foro Penal y Vocales Verticales, para apoyar la labor de los presos políticos, de los que defienden a los presos políticos en Venezuela y torturados en nuestro país, en Venezuela. Y quiero darle las gracias a Isabel Carlota Robi. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Hola Ricardo, gracias a ti y gracias por tus palabras y por la labor enorme que estás haciendo por informar y además exponer los testimonios tan duros de los familiares que se están viendo afectados con todo lo que está ocurriendo. Gracias. ¿Cómo reaccionas ante estas declaraciones de hoy de Donald Trump, diciendo que han pasado por un background check riguroso estos venezolanos que fueron enviados a El Salvador, y que al final dijo, oye, no queremos cometer este tipo de errores, cuando le dice el periodista que hay denuncias a sus familiares, como familiares que me han hecho denuncia a mí, y ya empezamos a exponerlos en este podcast y en las otras redes sociales, de que dicen que sus familiares fueron injustamente enviados allí, que no se les respetó el debido derecho, que no les permitieron la defensa, que no presentaron pruebas de esa presunta vinculación con el Tren de Aragua, y que simplemente fueron enviados a El Salvador. ¿Cómo ves este giro, esto que ha dicho el presidente hoy? Mira, mi llamado es muy claro. Si ellos realmente están convencidos de que son criminales y son terroristas, algo que de por sí ya es un ataque frontal a la presunción de inocencia, el hecho de estar llamándolos de manera tan mediática terroristas, monstruos, deshumanizándolos, ya de por sí les están negando la presunción de inocencia a estas personas. Pero si ellos están tan convencidos que todos y cada uno de ellos son criminales, terroristas, etcétera, pues otórguenles un juicio justo, otórguenles un juicio público ante un juez independiente, que menos mal todavía quedan jueces independientes e imparciales en este país, y con un debido proceso en donde se respete la presunción de inocencia, en donde se les puede dar un juicio justo, y una vez que estén debidamente condenados como tales, en donde se haya verificado a través de un debido proceso y ante un juez independiente que efectivamente pertenecen a una pandilla criminal, entonces, pues sí, una vez que se haya establecido una condena penal, pues efectivamente habrá una consecuencia migratoria en esa situación o en esa condición, pero no tiene por qué hacerse de esta manera. Hay algo muy claro aquí, y hay algo muy claro que ocurrió y ya todos lo sabemos. Miembros del gobierno federal, desafiando una orden judicial de un juez federal, decidieron deportar a 238 personas del territorio estadounidense, desafiando una orden judicial. Y esto es algo que continúa en curso, sabemos que es algo que está todavía continuando. El juez ha pedido información al Departamento de Estado, ellos se han negado a dar información por cuestiones de seguridad nacional, el juez está insistiendo, han entregado información bastante abstracta, bastante vaga. La realidad acá es que han desafiado al Poder Judicial. Esto nos pone en una situación de
una evidente, al menos el comienzo de una crisis constitucional, ¿no? Y nos damos cuenta que acá lo que está ocurriendo es que cada vez más la administración Trump está desafiando lo que es el contrapeso, los distintos contrapesos que existen en el sistema constitucional de este país. Y es lo que ha estado haciendo desde su primer término, desde su primera presidencia, y lo que ha estado haciendo con mucha más premura desde enero. ¿Qué ocurrió? Enviaron a 238 personas a El Salvador. Muchas de ellas jamás habían estado tan siquiera en El Salvador. Al menos 130 de ellas las enviaron bajo este Alien Enemies Act que ya tú mencionaste, y las han tildado de terroristas, los han tildado de criminales, de pertenecer a una organización criminal sin otorgarles un debido proceso. Eso te voy a preguntar, ¿qué implicaciones tiene la activación de esta o la invocación? Porque la ley existe y el presidente simplemente decidió invocarla y decir, la voy a aplicar porque yo considero que estamos bajo una amenaza extranjera, a pesar de que la ley se ha usado escasamente, si no me equivoco, 3 veces, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial en 1800 y pico, y nada que ver con el contexto migratorio. Entonces, la pregunta es que, y además que se usó, en una de las veces que se usó, por cierto, para meter en campos de internamiento a japoneses americanos, incluso el propio gobierno de Estados Unidos pidió perdón por esto. Imagínense ustedes la magnitud de esto para usarla ahora contra venezolanos, que si vemos las cifras, Carlota, y yo esto lo repito todos los días, a veces te lo decía fuera del aire en estos días, a veces siento que estoy repitiéndolo, pero no me canso. Los 600 y pico de personas que se presumía que formaban parte del Tren de Aragua, que el DHS tenía identificado, forman menos parte del 0,06% del millón y pico de venezolanos que hay aquí. Ahora eso ponlo en proporción con la cantidad de la población total de Estados Unidos. Es una cosa ínfima. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se justifica la aplicación desde el punto de vista legal de esta ley para el uso de estas deportaciones? Primero, que la aplicación de esta ley no se justifica. Es una ley que es completamente extraordinaria, excepcional, una ley de tiempos de guerra. Los Estados Unidos no ha declarado la guerra con Venezuela, al contrario. La administración Trump está muy cómoda en estos momentos negociando con el régimen de Maduro, hay que decirlo. Están negociando sin ningún tipo de problema, le guste a quien no le guste, ¿no? Están negociando, no hay una guerra directa con Venezuela. Es una ley que está diseñada para tiempos de guerra. Se habla de enemigos combatientes, y tú lo has dicho muy bien, se utilizó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial cuando efectivamente había guerra declarada. Este no es el caso. Están utilizando una ley muy oscura para justificar e instrumentalizar un momento político que les permite llevar a cabo su agenda migratoria, que está, por supuesto, como bien sabes y lo mencionaste, diseñada por un radical que es Stephen Miller, que desde el 2016 que entró, él ha estado encabezando todo el diseño de la política migratoria. Ya en el 2023, él dio una entrevista en el New York Times y lo pueden ver y los invito a que lo vean. Explicó muy bien qué era lo que querían hacer. Habló de campos de detención que son muy similares a campos de concentración, honestamente. Habló de terceros países que se encargaran de mantener a los migrantes. Habló también de lo que era remover el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que es un derecho, por favor, constitucional. Todo ya estaba sumamente planeado, es una agenda completamente radical. Es decir, no hay antecedentes y no se justifica que estén usándolo para migrantes. No hay antecedentes, no se justifica que lo estén usando para migrantes y, como bien lo has dicho, por supuesto que están sacando de proporción la amenaza y lo que implica el Tren de Aragua y la presencia del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Se trata de propaganda. Con esto yo no estoy negando que el Tren de Aragua sea una organización criminal. Lo es, sabemos que es una organización criminal, pero no es una organización criminal que se escape de las manos del control de los Estados Unidos bajo las herramientas ordinarias legales
no estamos en un estado de excepción. Y allí Claro, yo quiero traer esto El no es el Salvador. Estado Islámico, pues. No, 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 de ninguna manera. Y allí yo quiero traer el ejemplo de El Salvador, porque yo creo que va a explicar muy bien lo que la administración Trump está haciendo y Ujú. la empatía que hay o la alianza que hay con El Salvador. Cuando hablamos de gobiernos con trazos autoritarios, no importa la ideología que tengan. Podemos hablar de izquierdas, podemos hablar de derechas. Cuando hablamos de gobiernos autoritarios, estamos hablando de gobiernos que simplemente están buscando desintegrar el engranaje del Estado de Derecho, las garantías que implican el balance que debe haber en la separación de poderes, precisamente para poder controlar al Ejecutivo. Lo que queremos es que el Poder Ejecutivo no tenga tanto poder que pueda hacer lo que quiera. Queremos un balance, que el Poder Judicial pueda controlar los actos del Ejecutivo, que el Congreso o el Poder Legislativo tenga su poder también bien establecido y pueda legislar. No, el Poder Ejecutivo no es rey. Les voy a decir una cosa. Si ustedes vienen a Washington, D.C., algo muy importante es que cuando ustedes ven a la Casa Blanca es pequeñita, no es para nada grande, magnífica. El Capitolio es el edificio más grande porque es el poder del pueblo. Es inmenso el Congreso y el Senado. Y es porque los padres fundadores lo quisieron así. Porque entendieron que el lugar en donde el presidente se sentaba debía ser lo más pequeño, porque el presidente en los Estados Unidos jamás iba a ser un rey. Y el lugar más grande era el del pueblo, los representantes del pueblo, los representantes del Congreso y los senadores, que eran los representantes directos del pueblo, no el presidente. ¿Sí? Y eso es una simbología muy importante, porque Trump está tratando de comportarse como si él tuviera la autoridad de un rey. En los Estados Unidos no hay monarquía. Los Estados Unidos es una república y es una democracia. Y cuando estamos hablando aquí de separación de poderes, y lo que estaba diciendo Ricardo en su introducción, estamos defendiendo los principios más básicos de la democracia. Y no podemos aceptar excepciones a los derechos más básicos de la humanidad, de lo que implica la dignidad humana. Y sé que me estoy desviando un poco, porque lo que realmente quería decir, pero me resulta que esto es sumamente importante, porque esa simbología de que Ujú. el asiento del Poder Ejecutivo es en realidad la casa más pequeña aquí en Washington, D.C., para que ustedes entiendan que el Poder Ejecutivo está sometido a los demás poderes. Y eso es sumamente importante. Sí. Y Sobre la decir lo contrario es demasiado, demasiado poder al Ejecutivo, un poder que nunca, nunca debe tener. Bueno, hablando de simbología, está la icónica foto que publicaron en las redes de la Casa Blanca, que por cierto, yo estoy muy sorprendido cómo están llevando desde el punto de vista de comunicaciones, porque lo que veo es propaganda pura y dura y ataques a administraciones anteriores, ataques a los migrantes, una forma muy agresiva y que me desconcierta mucho de llevar las comunicaciones oficiales. Ahí publicaban la foto de un montaje de Trump como un rey, ¿no? Esto es como que una cosa que contrasta con lo que estás diciendo, muy fuerte, ¿no? Y a propósito de eso, yo quería que precisamente me precisaras sobre la separación de poderes, porque los migrantes quedan en el medio en este sentido, porque claro, esto afecta en todos los sentidos, pero como estamos hablando de migración, particularmente, este juez, Bosberg, él emitió esta orden y, bueno, juez lo llamó maniático, bueno, radical, bueno, todos los insultos y los improperios que y esto es parte de algo que yo he notado, de un ataque que está llevando esta administración al sistema judicial, a los jueces que no los favorecen a ellos. Y en estos días veía lamentablemente a una colega, que no voy a decir nombre en este momento, que en algún momento me pareció muy buena periodista, pero que se desvió porque, bueno, lamentablemente el tema político desvirtuó todo y la veo completamente disociada, entrevistando a una persona y estaban justificando esta acción, ¿no? Y diciendo que eran jueces liberales, progresistas, que todo como un complot, algo. Imagínense ustedes si eso se supone que es un contrapeso, que es el que te dice, mira, sabes que tú estás fuera de la ley,
Y a todas estas tenían en pantalla a John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no es ningún progresista. Él es más moderado, pero él fue apuntado por George W. Bush y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no se sostiene ese discurso de que es que estos son unos radicales de izquierdas que quieren, que quieren hacerle oposición política a Donald Trump y que no quieren que Trump esté allí, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo ves tú esto? Porque yo creo que es bien delicado, porque ellos dicen que la administración dice que no violó ninguna orden, porque ya el avión había despegado y el juez dijo que el avión debía regresar, pero ellos hicieron caso omiso a eso, el avión no regresó y hay detalles que las autoridades deben colaborar, pero como tú dices, hay una cierta obstrucción allí, la justificación de seguridad nacional, etc. ¿Cómo ves tú este conflicto desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, el debido proceso y los derechos fundamentales, por ejemplo, de los migrantes? Porque, insisto, y a las personas que pueden atacar por las redes sociales, no estamos defendiendo criminales, no estamos diciendo estos son inocentes, estos son los que mandaron para allá eran inocentes. No estamos diciendo eso. Es que que es la justicia la que se encarga de eso, no puede determinar si eso es así, si uno, no les permite el debido proceso y dos, lo sacas de la jurisdicción donde se supone que lo vas a acusar que cometieron unos delitos. Sí. No, creo que hay dos puntos importantes allí a discutir. Uno, se trata del desmantelamiento del Estado de Derecho y los contrapesos, que voy a hablar de eso. Y segundo, los derechos fundamentales que han sido violados de las personas que han sido deportadas, ¿no? Van a ser los dos puntos que me gustaría tocar. El primero, en cuanto a la evidente crisis constitucional en la que están los Estados Unidos, ¿no? Eso no podría negarse. El único contrapeso que la administración Trump tiene ahorita es el Poder Judicial. Lamentablemente, contrapeso político ahora mismo, en mi opinión, no tiene. El Partido Demócrata tiene que decidir cuál va a ser su mensaje, cuál va a ser su estrategia, y en este momento no lo tiene claro. Entonces, contrapeso político, Trump no tiene y lo sabe, y por eso está actuando de manera muy, muy rápida. No tiene contrapeso en ese sentido y además tiene mayoría, como saben, en el Poder Legislativo. En cuanto a, aunque no lo ha necesitado con tantas órdenes ejecutivas, ¿no? La única barrera ha sido la barrera judicial, que menos mal todavía quedan jueces y juezas independientes. Y en términos de litigio se está ganando, porque si ustedes revisan la cantidad de litigios que se tienen, la administración Trump con las arbitrariedades que están cometiendo no han ganado en nada. Y eso también te dice mucho, porque lo que están haciendo de legalidad tiene poco, de arbitrariedad tiene mucho. ¿No? Que mediáticamente sean sumamente habilidosos en hacer ruido, eso es otra cosa. Pero lo que sale en Twitter, lo que sale en las redes sociales, no es necesariamente legal ni va a ganar en una corte de derecho independiente. Eso quiero dejarlo muy claro. Y si ustedes revisan los distintos casos que se tienen en cortes federales, que muy probablemente terminen algunos de ellos en la Corte Suprema, habrá que ver, pero la gran mayoría de ellos se han ganado, y en muchos de ellos el Estado simplemente ha desistido porque saben que no van a ganar, no hay forma de ganar, ¿no? Entonces, ellos entienden muy bien que su principal barrera es el Poder Judicial y los jueces independientes. Entonces, hay que promover la protección del Poder Judicial a toda costa y de los jueces independientes a toda costa. ¿En qué sentido? Evitar, por supuesto, la remoción de los jueces, evitar la destitución de jueces, evitar los ataques en contra de los jueces independientes. Hasta ahora el sistema ha podido mantenerse, hasta ahora el sistema parece ser lo suficientemente sólido, pero estamos en marzo de 2025. Este es un periodo presidencial que va hasta el 2030.
20, ¿qué? 27, me parece. Son 4 años más, 29, Sí, 2029. sí, empezó en 2025, 20 29. 2029 sería, exacto. Y vendrían las midterms también. Habrá que ver en qué situación estamos dentro de 2 años, Ujú. si el Partido Demócrata logra reformarse, logra encontrar el mensaje, la estrategia que necesitan y logran ganar mayoría en el Congreso y en el Senado, se lograría no recuperar espacios. Pero evidentemente que el Poder Judicial es la primera línea de ataque de cualquier gobierno que tenga trazos autoritarios. Lo hemos visto en otros países. Ujú. Hungría, Rusia, Venezuela. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno de Hugo Chávez? No pidió una constituyente. ¿Y qué Sí. hizo en esa constituyente para formar una nueva constitución y refundar la república? Lo que hizo fue reformar todo el sistema judicial. ¿Y qué hizo? Poner a personas allí, apuntar a personas que eran personas leales a su revolución, personas leales a su movimiento. Y poco a poco el Poder Judicial pues se fue llenando de jueces que no iban a ser jueces independientes, sino jueces con una agenda política. Así que eso es muy importante, hay que proteger al Poder Judicial. Hasta ahora el Poder Judicial ha estado respondiendo. El problema aquí es que las órdenes judiciales las órdenes ejecutivas van extremadamente rápido. El Poder Judicial no responde tan rápido a medida que las órdenes ejecutivas van no saliendo. Y mediáticamente, por supuesto, ellos hacen muchísimo ruido. Entonces, obviamente que hay mucho caos, hay mucho caos. Ellos son expertos en crear caos y crear ruido, por eso hay que mantener la calma. Hay una segunda parte en tu pregunta, si la pudieras Ujú. responder, y tiene que ver también con la protección de los derechos fundamentales de las personas que fueron deportadas. Y allí hago un hincapié porque algunas de ellas fueron deportadas, se firmaron órdenes de deportación, pero hay casos que sabemos en Ujú. donde ni siquiera hubo orden de deportación. Entonces, ahí, allí hay que estudiar un caso a la vez, pero es que no se sabe demasiado. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que implica no tener transparencia en estos procesos. Estas personas que fueron deportadas pueden ser consideradas personas desaparecidas porque no se sabían dónde estaban hasta hace poco que salieron las listas con los nombres y sus familiares pudieron verificar que efectivamente las personas Y de paso estaban fue una en lista ese. extraoficial filtrada por CBS News. No fue que... Correcto, es una lista extraoficial. Yo quiero que ustedes entiendan lo que eso significa. Estas son personas que algunas de ellas se creía que estaban en un centro de detención, estaban esperando que fueran deportadas a Venezuela, terminaron los familiares, algunas de ellas viéndolos en los videos de propaganda que sacó la administración Trump. Algunas otras presumieron que sus familiares estaban allí porque no habían podido comunicarse con ellos y luego una semana después o casi una semana después pudieron ver sus nombres en una lista. Estas personas no han tenido acceso a sus familiares, no han Ujú. tenido comunicación, no han tenido acceso a un abogado. Entiendan lo que es eso, entiendan lo que eso significa. Todas las personas Por que lo yo les menos tomé testimonio antes de que saliera la lista se confirmaron en la lista, por cierto. todas ellas se confirmaron en la lista, exacto. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que esto significa. Significa que te dejen totalmente excluido de la protección de la ley, que no te den derecho a defenderte, no puedes defender tu caso, no puedes decir yo soy una persona que tiene una solicitud de asilo activa, que pasó una entrevista de miedo, de miedo fundado, que además Que apliqué una llama miedo solicitud creíble. Ujú. de miedo creíble, que pasé una entrevista de miedo creíble, que apliqué mi solicitud de asilo bajo la Convención de la Tortura, que además de eso tengo TPS porque hay muchos casos de personas que ya tenían su TPS, Ujú. tenían su permiso de trabajo y aún así estoy en esta situación. Hay personas que tienen, entiéndanlo, casos de asilo abiertos
personas que tienen cita ante la Corte de Inmigración y no van a poder presentarse porque están deportadas en El Salvador. Yo quiero que ustedes entiendan lo que eso significa. Personas que ni siquiera tienen una orden de deportación y fueron deportadas. Eso es ilegal. Yo, y quiero que entiendan la dimensión de lo que eso Carlota, ¿y implica. eso cómo se puede arreglar? O sea, ¿quién tiene el poder para que esas personas vuelvan a la jurisdicción donde estaban antes pidiendo asilo o rindiendo cuentas, en dado caso de cometieron un delito, presunto delito, si ya están en otra jurisdicción? Está en manos de Bukele, Claro. que también es conocido por violaciones a debido proceso de derechos humanos también. Allí iba cuando iba a hablar, es que son tantos temas, porque primero hay una laguna legal en estos momentos, porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Esto es algo extraordinario. Hay personas que desde que Trump asumió la presidencia han sido deportadas a Panamá, por ejemplo, cientos de personas. De esas cientos de personas, una docena han sido liberadas en Panamá, ¿no? Pero no han vuelto a los Estados Unidos. Hay otro grupo de personas que estuvieron detenidas en Guantánamo. Algunas fueron deportadas de Guantánamo, las que no fueron deportadas de Guantánamo las regresaron a los Estados Unidos, están bajo jurisdicción de los Estados Unidos y están en centros de detención de Y Estados otras fueron a Unidos. Venezuela. Ujú, Otras fueron deportadas a Venezuela, como ujú. saben, pero las que no fueron deportadas fueron regresadas a Estados Unidos. Estas personas que ahora se encuentran en El Salvador están en un limbo legal. En un limbo legal porque, como les dije, hay algunas que tienen todavía casos abiertos en cortes de inmigración y pueden ver que hay abogados hablando que tienen casos. Hay una persona que tuvo una audiencia el día lunes y es así como se enteraron que esa persona estaba en El Salvador, en la prisión Secot de El Salvador y había sido deportado a El Salvador a pesar de ser una persona con una solicitud de asilo. ¿Ok? Entiendan, una solicitud de asilo está en procedimiento de asilo sin orden de deportación y aún así fue deportado a El Salvador. ¿Qué va a pasar con estas personas? Hay como ya saben, una acción legal que se está llevando a cabo, que es esta acción legal que es la más famosa, tienen varios representados. Ujú. Hay que ver qué es lo que va a pasar Está la con esa acción legal, ACLU que porque está demandando. ICLU es precisamente esa, y Ujú. según lo que ocurra con esa situación, sabremos qué va a pasar con ¿Qué es lo que debería ocurrir? Los Estados Unidos debería tomar responsabilidad legal por esas personas, traerlas de vuelta y allí Ujú. dirimir su situación. Y eso lo puede Ahora, ordenar un juez. eso lo puede ordenar un juez, por supuesto. Y El si el problema gobierno, y es, si el ejecutivo se niega a acatar eso, por supuesto, entonces hay una crisis constitucional. El Ejecutivo no no puede se entrar puede. allí la Corte Suprema a actuar. Por supuesto que puede entrar la Corte Suprema y es probablemente lo que termine ocurriendo si la Corte Suprema decide que va a escuchar ese caso. Recuerden que para que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche y conozca de un caso, debe primero admitir ese caso. No todos los casos llegan Claro. hasta esa instancia, O sea, pero muy probablemente este sea uno de esos casos porque tiene muchísimas implicaciones. Pero todavía estamos en ese limbo legal. Muy importante, muy importante. ¿Y por qué digo que este es un caso importantísimo en muchos sentidos? Sobre todo para los venezolanos que fueron deportados, particularmente los 130 venezolanos deportados que ellos dicen fueron deportados bajo el Alien Enemies Act. ujú. Estamos hablando de personas que han sido tildadas de terroristas, tildadas de criminales, de pertenecer a una organización criminal. Son deportados a El Salvador sin ningún tipo de debido proceso, excluidos porque así lo establece además el Alien Enemies Act, de cualquier tipo de derecho a la defensa, no tienen derecho a presentarse ante un juez, son O simplemente... solamente presumir que es un terrorista o tener un tatuaje o un indicio ya le da Y bajo esa ley la autoridad en tiempos de correcto, guerra o invasión que... en tiempos de guerra y invasión. Pero por eso yo quería hacer, y al comienzo que yo me desvié un poco y comencé a hablar Ujú. sobre la Casa Blanca y cómo la simbología de la Casa Blanca siendo tan pequeña, el paralelo con El Salvador. El Salvador ha estado por más de 3 años en un estado de excepción. Y ha estado en un estado de excepción por esa guerra contra las pandillas. ¿Y esto qué implica?
implica la restricción de muchísimos derechos, libertades, y yo sé que hay mucha gente de El Salvador que adora a Bukele, pero la realidad es que Bukele es un líder con trazos evidentes de autoritarismo, hay que decirlo. Es una persona que simplemente no tiene respeto por el Estado de Derecho y se han documentado la práctica sistemática de tortura en esa cárcel, la SECOT, a donde han enviado a venezolanos. 3 años de estado de excepción. Un estado de excepción no debería durar 3 años, se supone que es una excepción, no una regla. ¿Qué ha hecho este estado de excepción? Le ha permitido a los guardias, a los policías y a los militares arrestar a personas que consideran miembros de pandillas sin evidencia. Simplemente, si yo considero que tú eres un miembro de la pandilla, te arresto, te llevo a la SECOT. La SECOT tiene una capacidad de 40,000 personas. Se ha llenado. Es una cárcel que está llena. Se han documentado la práctica sistemática de tortura y allí han llevado a por lo menos 130 migrantes venezolanos. Por lo menos a los 130 que han tildado de terroristas criminales, sabemos que ellos Sí, pero el grupo total, estamos hablando de 230, solo que hubo una parte que ellos dicen que los deportaron en base a esta ley de enemigos extranjeros y otra, me imagino que por la falta de transparencia, pues que tú misma dices, pues pero tendrían algunas órdenes de deportación o lo habrán hecho bajo otro título de la ley de inmigración y nacionalidad, pero, o sea, con esto tan oscuro, ¿cómo determinar realmente no qué es lo que puedes, están haciendo? no puedes, pero yo me refiero solo a estos 130 porque son a ellos a los que están tildando como terroristas, pero por supuesto que todos entran en el paquete al Claro. final, ¿no? Pero porque esto es, porque hago el paralelo. Hago el paralelo porque este Alien Act, ¿a qué te suena esto? Cuando los policías y militares pueden arrestar a cualquiera porque eres miembro de una pandilla sin evidencia. Esto suena a lo que están haciendo con el Alien Act. Lo que pasa Profiling racial o étnico en base a que eres venezolano, eres del Tren de Aragua. entonces, este Alien Enemies Act, y allí voy, es una forma de estado de excepción, sin anunciar que es un estado de excepción, ¿me entiendes? O sea, ¿tú Entonces, crees que Estados Unidos está en un estado de excepción en estos momentos? creo que, creo que la administración Trump quiere ir para allá sin anunciarlo formalmente. O sea, creo que quieren ir para allá, por lo menos con el tema de los migrantes, les iría muy bien y les iría, bueno, obviamente que es lo que quieren hacer con el Alien Enemies Act, tener una especie de estado de excepción con el tema migratorio para poder simplemente ejercer un control, ejercer un poder sin control alguno. ¿Sí me entiendes lo que quiero Claro, ellos decir? están justificando esto con una política de mano dura, ley, orden y control, porque Por según su supuesto. visión no hay otra forma de controlar, Por de controlar supuesto, el y crimen. tienes a la opinión pública de tu lado, porque no hay nada que a la opinión pública le guste más que la mano dura contra el crimen. ¿Quién te va a decir que no? Un juez federal que además lo apuntó Barack Obama a la Corte Federal, que fue Barack Obama para la federal en el District of Columbia. Ujú. How dare you, ¿no? Y perdóname el inglés, pero ¿cómo te atreves? Dirá Trump que se siente rey. Y allí voy, el problema de no tener este pensamiento crítico y de entender que se trata, como tú bien decías al comienzo, de defender derechos básicos. Porque si tú eres una persona, los que nos están escuchando, que a lo mejor consideras, pero si tú eres miembro de Tren de Aragua, tú no tienes derecho a la defensa, tú no tienes derecho a la presunción de inocencia, yo te voy a decir algo, estás totalmente equivocado. Todos como seres humanos tenemos derecho a los derechos humanos más básicos, a los derechos humanos más básicos. Decir lo contrario es ponernos a todos en una posición en la que cada uno de nosotros podemos ser señalados como miembros del Tren de Aragua. Entonces, Claro. si tú que nos estás escuchando eres una persona que no te interesa la humanidad del otro, no empatizas con el otro, está muy bien. Hazlo por interés propio, porque hoy son ellos, mañana puede ser tú, tu esposo, tu hermano, Y tu que hijo. sí, y que al final de cuentas esos derechos, ese derecho a la defensa y ese debido proceso es lo que va a garantizar
en un estado donde hay justicia, de que la justicia determine que si es culpable, pues pague y debe ser sometido a derecho. Pero si es inocente, Claro, no mantener a un es lo que te inocente decía allí. al comienzo, es lo que te decía al comienzo. Si ellos están tan convencidos de que Estados Unidos está lleno de miembros del tren Del de tren de agua. Aragua, perfecto, pero somételos a juicios justos ante cortes independientes. Es más, nos beneficia a nosotros los venezolanos que haya juicios justos y públicos, porque así podemos documentar y establecer las conexiones que hay entre el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Y Maduro. ahí Todos quería tenemos ese entrar. Justamente a ese punto quería entrar, porque parte de las críticas y de los ataques que yo he recibido por las redes sociales por estar cubriendo este tema, es que dicen que supuestamente con cubrir el tema, exponer los testimonios de los familiares de estos migrantes, es hacerle el juego a la narrativa de la dictadura. Entonces, criticar a Trump básicamente es ser chavista para los más radicales. Y pues, porque los derechos humanos no lo puedo defender, como en este caso, el debido proceso y los derechos de estas personas, estos atropellos los está cometiendo Donald Trump. Entonces ahí, no, eso sí está bien, no, pero si los comete Maduro sí está mal. Entonces, yo quiero que tú me especifiques, porque yo, además del trabajo que tú vienes haciendo aquí en el Robert F. Kennedy, tú también vienes haciendo un trabajo con el Foro Penal y, bueno, cómo contrarrestar, estamos hablando de presos políticos en Venezuela, cómo contrarrestar la narrativa que usa los derechos humanos como una herramienta política, porque el régimen ahora quiere apropiarse de esa narrativa diciendo Estados Unidos es malo, El Salvador es malo, y Diosdado dijo que allá no se perseguía a nadie. Imagínate tú el nivel de descaro al que está llegando esto. Entonces la gente, claro, tiene miedo de decir, de defender, de alzar la voz y decir, oh, wow, mira, no, sí, esta gente es inocente porque entonces no, yo estoy defendiendo al régimen. Y es una posición comprensiblemente complicada políticamente para la oposición y que yo muy genuinamente pienso que no saben cómo manejar esto que está pasando. Porque lo que temo es que el régimen termine apropiándose de esto. Y por eso aquí yo sigo haciendo periodismo y denunciando y exponiendo los casos y todo, porque no ha de ser así, porque los derechos humanos no tienen color político. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo desmontar esta narrativa? Y quiero que le expliques a la gente por qué es importante visibilizar estos casos y que no tiene nada que ver con defender a la dictadura, porque ellos quieren politizar el tema, ellos quieren polarizar el tema, y que tú digas, ataques a quienes estén defendiendo derechos humanos, o ataques a quienes estén defendiendo el debido proceso, o ataques a periodistas quienes estamos cubriendo estos casos por simplemente decir lo que la dictadura supuestamente se está apropiando, y que no, yo no puedo hablar de eso. Es delicado y es peligroso, ¿no? Claro. Mira, la, ins- la instrumentalización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos siempre va a existir. Y lo más importante es no dejarse instrumentalizar. Entender que aquí lo que estamos defendiendo son los derechos básicos de la dignidad humana, de la dignidad humana. Esto no se trata de Trump, no se trata de Maduro, se trata de los derechos humanos más básicos. Nuestro deber es criticar al poder, punto. El momento en que te conviertes en un cheerleader del poder, terminas cancelando tu capacidad de tener pensamiento crítico, ¿no? Y yo no creo que sea tan difícil. En donde hay abuso de poder y en donde hay violaciones a los derechos humanos más básicos, tiene que haber una voz que critique eso, ¿no? Aquí nadie está negando las graves violaciones y los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Nicolás cometido desde hace años. Desde hace años.
Se ha documentado, se ha denunciado, hay investigación abierta ante la Corte Penal Internacional, hay casos en donde se han denunciado las graves violaciones de todo tipo que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido y continúa cometiendo en Venezuela. Hay más de 1.000 presos políticos en las cárceles de Venezuela, incluyendo venezolanos, incluyendo extranjeros. Hay más de 67 personas desaparecidas desde hace meses, por lo menos algunas desde agosto del 2024, otras desde enero del 2025, personas de las que no se sabe absolutamente nada, que están excluidas de la protección de la ley, no han tenido forma de comunicarse con sus familiares, no tienen acceso a un abogado, no han podido presentarse ante un juez independiente, no tienen debido derecho a la defensa, no tienen presunción de inocencia, no se sabe nada de ellos. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal, es un régimen torturador, es un régimen asesino. Nadie pone eso en duda, nadie cuestiona eso. Pero no podemos responderle a un régimen que se dice ser de izquierda simplemente acatando todo lo que diga un gobierno de ultraderecha con tintes evidentemente autoritarios. Al contrario, se trata de defender los principios más básicos de la democracia, del Estado de Derecho, del engranaje de lo que implica vivir en una sociedad democrática con respeto a los derechos humanos. Cuando aceptamos una excepción a esos derechos humanos que nos permiten vivir con la mínima dignidad humana, estamos aceptando todas las demás excepciones. El derecho a tener derecho es la base de la libertad, y no lo dije yo, lo dijo Hannah Arendt, no lo dije yo. El derecho a tener derechos es la base de la libertad. No se trata de defender a un hombre. ¿Qué es Trump? ¿Qué va a hacer Donald Trump de aquí a 50, 100 años? Se trata de defender la libertad humana. Se trata de defender esos principios básicos. La capacidad de vivir como seres humanos, con la dignidad de ser seres humanos, de tener compasión, empatía con las personas, de entender que somos venezolanos y venezolanas y que estamos aquí y que hay 238 personas que fueron montadas en un avión y que basta con que una de ellas sea inocente y no haya tenido su momento ante un juez de defender su caso y de decir, yo no debo ser deportado, yo tengo un caso de asilo abierto, yo soy una persona que ha sido perseguida por el régimen de Maduro, escapé de Venezuela, apliqué por asilo, mi caso de asilo está pendiente, todavía tengo casos en la corte, tengo TPS, tengo mi permiso de trabajo, soy una persona decente que está trabajando en los Estados Unidos, que rehice mi vida en los Estados Unidos. Basta con que haya una persona inocente en ese avión para que a todos nos preocupe lo que ha pasado. Y yo quiero que eso lo entiendan. No se trata de defender a Trump, no se trata de defender a Maduro, no se trata de defender ideologías, se trata de defender la dignidad humana, que es básica. Si no podemos ni siquiera defender eso, realmente, Ricardo, no sé. Claro, y que la gente entienda que aquí no se está ni desestimando ni minimizando la presencia ni del Tren de Aragua, ni tampoco ni la existencia del Cartel de los Soles, porque incluso por allí se filtró una información que el FBI, creo que fue The Wall Street Journal o alguno de estos medios que la sacó, que el FBI estaba supuestamente metiendo foco en el rastreo del Cartel de los Soles, e incluso si tú te das cuenta en ese documento de invocación de la ley enemigos extranjeros mencionan al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles. Pero lo contradictorio de todo esto es que tú reconoces como Estados Unidos, como Estado, reconoces la presencia de estas bandas criminales, pero al mismo tiempo, negocias con la dictadura. Y entonces vas y le das la mano a la dictadura.
y entonces negocias, bueno, sí, agarraste a tus rehenes, yo entiendo que hay una justificación desde los Estados Unidos, que es la política de America First, Estados Unidos primero, danos a nuestros rehenes, y si tú nos... pero esto entra un tema más nacionalista y de intereses de agenda propia, de decir, se reciben a los migrantes y yo te vuelvo a dar la concesión de petróleo de la licencia general 41, porque por cierto, esto también se filtró y supuestamente estaría Trump pensando en renegociar esta licencia general 41. Y qué casualidad que entonces ayer dice el régimen, no, nosotros estamos abiertos a que nos sigan mandando a la gente. ¿Ah? Entonces, yo quiero que me puntualicen estas dos cosas. Uno, realmente la existencia y la incidencia de estas bandas criminales que están vinculadas a la dictadura. Y dos, el tema de las contradicciones del gobierno de Trump con respecto a la dictadura de Venezuela. Sí. Mira, para dejarlo claro, uno, nadie duda de la naturaleza criminal del régimen de Maduro, de esa organización criminal que es el régimen de Maduro, la existencia del cartel de los soles, la existencia puede cuestionar el nivel de amenaza que implica el Tren de Aragua para los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Por supuesto que los Estados Unidos tienen la capacidad de simplemente procesar a los miembros del Tren de Aragua que se encuentran en Estados Unidos, Claro, no estamos llevarlos. hablando de 10.000, 20.000 personas. No estamos hablando de 10.000. Los tienen identificados, los pueden procesar ante las cortes Y independientes de deberían Estados pagar aquí, porque van a ser Unidos. mandándoselos a Maduros o para otro lado. Por Deberían supuesto, estar como te sujetos a lo dije, jurisdicción. 100%, Claro. como te lo dije hace poco, los tienen identificados. Los Estados Unidos tiene un sistema judicial competente, funcional, con jueces independientes. A los venezolanos nos interesan Ujú, juicios independientes y públicos, porque queremos saber cuál es el andamiaje de esa organización criminal. Queremos tener esa documentación ujú. pública. Queremos entender quiénes son los que están involucrados en toda la conformación de esa organización criminal. Entonces, por supuesto que nos conviene, en cualquier caso, tener juicios justos, independientes y públicos. Muestren la evidencia, condénenlos y allí sí, depórtenlos a donde quieran, con las debidas garantías y el debido proceso. Sí, ¿Sí? sí, sí. Nadie entonces está negando la existencia de estas bandas criminales, están, pero todo se puede hacer bien, bajo los preceptos de la ley y garantizando los derechos más fundamentales y básicos. Estamos hablando de derechos básicos, tener un juicio justo, tener el derecho a defenderte ante un juez independiente. Sí, eso es una Es cosa y lo otra cosa es mínimo, criminalizar y generalizar a todos correcto, los es lo migrantes mínimo, porque, o porque sea, además, tú puedes correcto, aplicar la ley, y tú puedes, tienes el derecho de hacerlo y puedes aplicar la ley, puedes detener a los que tú tengas sospecha y procesarlos penalmente, tienes el derecho de hacerlo, pero eso no te da el derecho de tumbarle la puerta a una familia y dejar a unos niños traumados ahí a apuntarlos con unas armas largas o llevarte a los papás delante de los niños que no tienes ninguna prueba para acusarles. Eso me parece a mí inaceptable, Carlota. no, es que es completamente inaceptable bajo cualquier estado de derecho funcional, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que estamos bajo un estado de derecho que aún funciona, pero que está siendo sin duda desafiado por un poder ejecutivo que está buscando cada vez más y más y más poder sin control y quiere generar este estado de zozobra para buscar más poder con menos control, estirando cada vez más el sistema constitucional de contrapesos, para que llegue un momento en donde simplemente ya no se dé abasto el sistema. Sí, es un poco lo que están buscando. Y es realmente lamentable porque Llevar al como te límite digo, el sistema y colapsarlo. O ver, como me decías tú, como que ir al límite para ver hasta dónde puedo ir y colapsar el sistema, porque no va a haber la capacidad para procesar tantas órdenes ejecutivas y de la misma capacidad de respuesta de combatirlas en cortes, ¿no? O de que haya sí, respuesta en corte. correcto, correcto. Y la verdad es que cualquier persona que ame la democracia, ¿sí? Y yo creo que sobre todo los venezolanos y las venezolanas entenderán lo importante que es
defender la democracia, porque la democracia nunca se debe dar por sentado. La Sí. democracia se construye y se trabaja todos los días. Y El se Estado de Derecho defiende se todos los construye y se días. y Sí, se defiende todos los días, no se toma por sentado. Y al poder se le cuestiona todos los días, todos los días. es así. Basta con que una persona llegue al poder y es a cuestionarla, ese es nuestro trabajo como ciudadanos. Y si no entendemos eso, o hasta tanto no entendamos eso, no vamos a vivir en una sociedad democrática saludable. Yo, No entreguemos nuestro poder, no entreguemos nuestro poder. Al contrario, al poder se le cuestiona. sí. Cada una de sus acciones se le debe cuestionar al poder. Para Y eso estamos. yo Los quiero llevamos, ya, los cuestionamos. sí, para ir Es así. cerrando, porque ya se nos agota el tiempo, pero para ir cerrando, para que la gente sepa que la labor que tú vienes haciendo, además, y justamente más fundamento y pruebas de que aquí no se está defendiendo dictaduras ni a criminales de ningún lado, pues Isabel Carlota, además que de abogada y abogada senior para América Latina de Robert F. Kennedy, de Human Rights, como ya ustedes saben, hay un evento que tiene Vocales Verticales, que es otra organización que tú representas, junto con el Foro Penal, y va a ser en Miami porque además viene trabajando con el tema de los presos políticos en Venezuela. Entonces quería hilar con eso para aprovechar de que si usted está en Miami, vaya y apoye esta iniciativa porque esto va a ser destinado a lo que se recaude allí, arte, para obviamente canalizar la ayuda para los defensores bueno, de los derechos de los presos políticos y toda la labor que se está haciendo en Venezuela. Vaya, aporte. Yo quiero que me hables para cerrar de esto, de qué va este evento y esta, en particularmente qué va a suceder en Miami. Dame coordenadas, porque yo estoy claro que aquí nuestra primera audiencia de este podcast es de Florida. Yo lo sé, me lo dicen las estadísticas. Ay, bueno, qué bueno. Vamos a estar el 17 de abril, que es un jueves, a partir de las 7:30 en el Miami International Fine Arts Empty Space, que es el MIFA. Ah, es en el Doral, pero no me sé la dirección. Lo pueden googlear. Está Miami bien. International Fine Le decimos a Empty producción Space. para que pongamos la dirección Ay, aquí Dios. abajo, en Pero va a edición. ser el 17 de abril, en edición, va a ser Ajá. el 17 de abril, jueves 17 de abril en el Miami International Fine Arts Empty Space. Ujú. Y a partir de las 7:30 p.m. vamos a tener poesía, música e historias reales de presos políticos en Venezuela. Y la idea se llama Bitácora de la Ausencia y va a ser un evento para honrar a los presos políticos en Venezuela y resistir a través del arte, porque creemos firmemente que a través de la poesía y la música podemos resistir a sistemas de opresión como el régimen que existe en Venezuela y queremos honrar a los más de 1.000 presos políticos que existen ahora en Venezuela y a los que ya pasaron por ese terrible sistema y pues ofrecerles una noche de poesía y música y contarles las historias para que le pongan rostro a ese número, porque a veces hablamos de hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, pero no es solo un número, en cada uno de ese número hay historias, hay un rostro, hay una familia que se ha visto afectada por pues las, el uso sistemático de la prisión política, la tortura, la desaparición que hace el régimen de Maduro. Así que ojalá puedan acompañarnos, va a estar muy lindo y bueno, esto se está haciendo en organización con Foro Penal y Vocales Verticales, que es una iniciativa de poesía en donde creemos que la poesía es de todos y es una de las formas de arte más democráticas. Así que los invitamos y ojalá puedan acompañarnos. No, de verdad, gracias por el trabajo, la labor que haces. Y por cierto, antes de cerrar, ya creo que tenemos ahí la dirección. A ver, igual la voy a mencionar, que es Miami International Fine Arts, es ese, ¿no? El Fine Arts, lo que se conoce como Correcto. MIFA, ¿no? Ese Sí. es 5900 Northwest 74 Avenue, Miami, Florida 33166. Así que bueno, igual lo vamos a poner ahí en pantalla. Otra cosita, porque los que me siguen por las distintas redes sociales ya vieron que yo publiqué un story en Instagram ayer y también
esta semana, porque esto se está grabando el 21 de marzo, pero va a salir el domingo 23. Hablando de la labor que está haciendo el Robert F. Kennedy Human Rights, recibiendo testimonios de los familiares de las personas que fueron enviados a El Salvador, de estos migrantes que fueron enviados a El Salvador. Yo he compartido la información con ustedes y Carlota es la abogada senior para América Latina, es la que está ahí a cargo. Hicimos ese puente con ella y por un lado me dijiste incidencia en el Congreso y ante organizaciones internacionales y ver cómo pueden hacer puentes con otras organizaciones que puedan ayudarlos, incluso en El Salvador. Para que me hables un poquitico de eso, porque no quiero dejar pasar la oportunidad teniéndote aquí, para que le hables directamente a los familiares de estas personas que nos están viendo. Claro, no, gracias Ricardo. Y primero agradecerle a los familiares que ya nos han contactado. Mil gracias por compartir sus historias y lamento muchísimo por la situación que están pasando. Pero si tú eres familiar de alguna de las personas que fue deportada a El Salvador, ponte en contacto conmigo, que soy la abogada senior para América Latina del Robert F. Kennedy Human Rights. Estamos documentando testimonios e historias reales de las personas deportadas para realizar un reporte. Queremos hacer incidencia ante el Congreso y el Senado aquí en los Estados Unidos para documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado, también ante instancias internacionales, y queremos también conectarlos con organizaciones en El Salvador que puedan ayudarles a de alguna manera orientarlos en lo que respecta al acceso que puedan tener con sus familiares que estén ahora mismo detenidos en El Salvador, acceso a un abogado, comunicación con ellos, etcétera. Todos sabemos que estamos en un poco de un limbo legal, pero ayudarlos un poco a ir explorando y navegar el sistema. Las personas que estén preocupadas por la privacidad y la seguridad, porque no todos quieren dar testimonio, yo eso lo sé, pero en este caso ustedes van a manejar eso con vamos a decir... Sin duda. Todo va a ser hecho de forma muy cuidadosa y se van a comunicar directamente con... Comuníquense con Carlota a WhatsApp y mensaje o llamada al +1 786 568 0146. Repito, +1 786-568-0146. Gracias, Isabel, Carlota. Yo te llamo Carlota, pero me estoy acostumbrado a llamarte Carlota porque así es un principio, pero Isabel, No, Carmelo, que te llama en el trabajo voy a Isabel por el inglés, pero yo prefiero Carlota. Pero Carlota, gracias, de verdad, gracias por tus minutos y por el trabajo que estás haciendo para la defensa de los derechos humanos y por este apoyo que estás brindándole a nuestra gente. Yo te decía fuera del aire en estos días, este es el momento de los venezolanos de frentear desde el activismo, desde el periodismo, desde las bases, de las organizaciones de bases, desde todos lados, porque somos los que nos estamos viendo afectados en este momento y que venimos ya de una dictadura tan terrible que ha generado la mayor crisis del hemisferio en todos los aspectos, incluida esta migratoria, para que ahora estemos viviendo estos momentos tan difíciles. Y de verdad quiero agradecerte también porque una labor complementa a la otra y hacemos puente, y la idea es al final que los más vulnerables tengan acceso a herramientas para que puedan tener ayuda, ¿no? Sin duda. Gracias a ti, Ricardo, porque sé de primera mano la labor enorme y el esfuerzo enorme que estás haciendo y trabajando sin parar. Gracias por tu periodismo serio e independiente, que es más importante que nunca. Y a los que nos estén oyendo solo les quiero decir, cuestionen al poder todos los días y recuerden que un autoritario es malo, venga de izquierda o de derecha. Cuestiónenlo. Gracias. Gracias, Carlota, un abrazo. Hablamos con Carlota Roby, quien es abogada. Ella es abogada, bueno, Isabel Carlota. Lo que pasa es que para efectos, su nombre completo es Isabel Carlota Roby, una abogada senior para América Latina del Instituto Robert F. Kennedy de Human Rights. Y pues ya te voy a dar mis conclusiones. Pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025 este podcast llegó a más de 500,000 de visualizaciones en total?
Así es, como lo escuchas, esta es una oportunidad única para tu empresa, tu organización o tu marca de llegar a miles de personas mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente que es autosustentable y no depende de ningún factor de poder. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento el primer mes en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Lo que hemos conversado hoy no es menor. Este episodio no se trata simplemente de una ley vieja como la Alien Enemies Act o una orden ejecutiva más o muchas órdenes ejecutivas más. Lo que está en juego es el corazón del sistema democrático en Estados Unidos, el respeto a derechos fundamentales de millones de personas, incluidos los venezolanos. Estamos viendo cómo se construye una narrativa peligrosa que equipara la migración con una amenaza de tiempos de guerra. Nos lo decía Carlota, la abogada, nos lo decía, una ley oscura que usa palabras como invasión, como terroristas, pandilleros para justificar deportaciones. Y ojo, no es que estamos diciendo que el Estado no tenga derecho a perseguir a los criminales. Sí, el problema es que se está usando, como decía la abogada, la excepción para hacerlo la regla, y no puede ser así para justificar deportaciones sin juicio, o bueno, en el caso de los que mandaron a Salvador, por ejemplo, que no tenían una orden de deportación, detenciones masivas y políticas que ni siquiera en tiempos de guerra deberían ser normales. Yo se los dije, el mismo gobierno de Estados Unidos pidió perdón por estos internamientos, por ejemplo, en los momentos en los que se internaron aquí a japoneses americanos, por ponerles un ejemplo, en tiempos de guerra, ¿no? Hoy hablamos de cómo la administración de Trump está empujando los límites, atacando al sistema judicial. Esto no tiene justificación de ningún tipo y no hay justificación que valga aquí. No, es que no existe razón para justificar que un presidente mande a destituir o diga que se debe destituir un juez porque no te favorece a ti. Y lo dijo el mismo juez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. Básicamente le dio una cachetada jurídica, vamos a decirlo de esa forma, a Donald Trump, siendo un juez nominado por un conservador, George W. Bush, como ustedes saben. Entonces hay un sistema que todavía parece estar sólido, como dijo Carlota, pero que hay que estar alertas por lo que está pasando, usando leyes como la Alien Enemies Act para legitimar el uso discrecional y peligroso del poder. Es grave. Y como advirtió el juez Boasberg, que es el juez al que atacó Donald Trump, el mismo que bloqueó la deportación de venezolanos a El Salvador por considerar que no se estaba respetando el debido proceso, estamos ante una posible crisis constitucional si esa lógica se impone. Pero además de las implicaciones legales, está el impacto humano. Ya lo conversábamos con la experta legal. Venezolanos que cruzaron la selva, que llegaron con lo que tenían puesto. Personas, migrantes vulnerables. Y esto hay que entenderlo. Esta migración es muy diferente a la migración de otros países, o como vamos a decir, mexicanos, centroamericanos, que tienen años migrando y que tienen familiares, enlaces y amigos aquí. La cantidad de enlaces y amigos o personas que podían apoyar inmediatamente a esta oleada de migración cuando llegaron aquí no se compara a las que puedan tener otras nacionalidades con los venezolanos. Eran personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, son personas que empezaron a rehacer su vida aquí, que en su mayoría gente de bien, que están trabajando, estudiando o simplemente intentando rehacer su vida huyendo de la dictadura, ya sea por temas políticos, social, económico, violaciones de derechos humanos, persecución, etcétera, que es la dictadura de Nicolás Maduro. Es ahora un miedo a que los saquen de su casa sin aviso. Ahora tienen miedo a que los vinculen con un cartel o con una banda criminal solo por la nacionalidad. Miedo a que el país que de alguna forma vieron como refugio se convierta en una trampa para que les violen nuevamente sus derechos o de eso que tanto huyeron. Y aquí hay que ser claros, señores. Sí, como lo decíamos hace unos minutos, el Tren de Aragua existe. Sí, el cartel de los soles también existe. Y sí, hay hechos documentados de la presencia del Tren de Aragua
como, vamos a decir, en ciudades como Aurora, en Colorado, en Nueva York, en Miami, donde incluso se han cometido crímenes graves. Pero el hecho de que exista una banda no puede ser excusa para asumir que todos los venezolanos son parte de ella. Y no podemos permitirlo los venezolanos. Tenemos que alzar la voz desde los distintos espacios. Yo lo hago desde el periodismo. ¿Desde dónde lo estás haciendo tú? Lo estás haciendo desde tus grupos de WhatsApp, lo estás haciendo desde la conversación con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu familia, lo estás haciendo desde tus redes sociales. Sería como, esto que les estoy diciendo de la generalización, sería como suponer que todos los italianos eran, bueno, de la mafia italiana en su momento, o que todos los salvadoreños pertenecen a la Mara Salvatrucha o al MS-13, por ejemplo, o generalizar a los mexicanos con los carteles de la droga, por ejemplo, ¿no? Y esto me lo dijo, por cierto, un activista que Jesús Aguay, de la organización Aid for Life, que entrevistamos aquí en Nueva York. Y él me decía que esta es la primera migración masiva que ocurre a los ojos, a la lupa de las redes sociales, y por eso se magnifica. Y pues es una forma en la que está en el ojo del huracán, porque es susceptible a desinformación, a tergiversación de la información, a manipulación, a discursos de odio, porque, bueno, sí, las redes democratizaron las comunicaciones y han tenido sus pros y sus contras. No se puede construir una política pública desde el prejuicio, señores. Ni se puede aplicar justicia colectiva, porque eso no es justicia. La responsabilidad penal es individual. Y lo más delicado es que el gobierno de Trump, que utilizó al Tren de Aragua como justificación para deportar a más de 200 venezolanos a El Salvador, nunca entregó pruebas públicas o que confirmaran que todo eso eran miembros activos del Tren de Aragua. Ahora viene un colega periodista y el día de hoy, que se está grabando este podcast, 21 de marzo, lo increpa en la Casa Blanca y le dice que hay familiares como los que yo he tenido acceso que están diciendo que los migrantes son inocentes. Y ahí él reacciona y dice, bueno, no podemos cometer ese error, pero ellos han pasado por un chequeo. ¿Qué le están diciendo a Donald Trump? ¿Quién es el responsable detrás de esto? Entonces, ¿qué le están diciendo a Donald Trump? Porque la cara que puso no fue normal. De hecho, muchas de esas deportaciones se hicieron sin derecho a la defensa ni a la revisión individual de los casos, como me decía Carlota, y sin un juicio que probara que son en efecto criminales o no. Frente a todo esto, el papel de las organizaciones de derechos humanos, como la Robert F. Kennedy, por ejemplo, y entre otras organizaciones, que por cierto, aquí también entrevistamos a una abogada de la organización Juntos y Libres, que trabaja de la mano con la ACLU, y también le compartimos sus números, y también le vamos a pedir a producción, vamos a colocar el número del contacto aquí abajo también, porque ellos también están tomando testimonio de familiares de migrantes que fueron enviados a El Salvador porque quieren apoyar a ACLU, que es la organización que está demandando a Donald Trump. Ojo, ellos no están involucrados en esta demanda en particular, pero sí han trabajado en otros casos y trabajan de la mano y están también recopilando testimonios, producción. Vamos a ponerlo en los recursos, así como vamos a colocar las directrices del evento de Miami y vamos a colocar el teléfono de Carlota y vamos a colocar el contacto de Juntos y Libres. Porque, miren, particularmente las organizaciones de derechos humanos, es un trabajo de activismo que hacen y se interponen entre el poder y los más vulnerables para defender a los más vulnerables, para defender que se cumplan, que es vigilar los derechos humanos, ¿no? En este caso, desde el periodismo, uno expone, escruta el poder, hace pública las denuncias, pero le corresponde a las organizaciones de derechos humanos hacer la incidencia, lo que me decía Carlota, hacer la incidencia ante el Congreso, llevarlo a otras organizaciones, enlazar con otras organizaciones en El Salvador para que ayuden, para ver cómo hacen para apoyar a las personas que necesitan apoyo legal, por ejemplo, o de otro tipo. Son quienes exigen que se respete el debido proceso, que haya revisión de casos individuales, que un error del sistema no condene para siempre a una persona inocente. Ustedes se imaginan la gravedad de este asunto. Imagínense que es su papá, su mamá o su hijo que está en esa situación. Y también, y esto lo quiero subrayar, son quienes recuerdan que los derechos humanos no tienen bandera, no dependen de quién esté en el poder. Son las organizaciones de derechos humanos. No cambian
si el que viola los derechos humanos tiene una gorra de un determinado color en Estados Unidos, roja o azul, lo que sea, o si tiene una boina roja en Venezuela. No importa, los derechos humanos son universales. Y quien los defiende hoy aquí también puede y debe denunciarlos en cualquier otra parte del mundo. Y esta vez nos ha tocado, lamentablemente, a los venezolanos aquí en Estados Unidos. Por eso es tan valioso lo que hace Isabel Carlota Roby desde el Instituto el Robert F. Kennedy Human Rights. Y por eso también quiero destacar este evento, reiterárselo, del que ya forma parte, que ya hablamos, que es una noche de poesía, música y resistencia organizada en Miami por Vocales Verticales y el Foro Penal, y pues que son organizaciones que vienen defendiendo la libertad y apoyan a los presos políticos y gestionan, incluso han gestionado las liberaciones de presos políticos que han ocurrido allá en Venezuela con el Foro Penal. Yo he entrevistado, he tenido en este canal a Alfredo Romero. Particularmente este evento se va a llevar a cabo, como dijo Roby, el 17 de abril en el MIFA Empty Space. Ya le vamos a dejar la dirección aquí abajo en la descripción. Ya se las dije hace unos minutos también. Y esa noche el arte no será solo arte, porque será denuncia, será memoria, será acompañamiento para quienes han sido silenciados. Porque donde hay arte hay resistencia, y donde hay resistencia hay esperanza. Así que si estás en Miami o conoces a alguien que pueda asistir, corre la voz, apoya y participa, y recuerda que todo esto está conectado, porque los mismos principios que exigimos para los migrantes aquí son los mismos que defendemos para los presos políticos allá en Venezuela. La lucha por los derechos humanos no tiene fronteras, tampoco debe tener ideología, señores, y esto es una verdad gigante. Hoy más que nunca necesitamos recordar que ninguna democracia es indestructible, que es frágil, que hay que luchar todos los días, como hablábamos hace unos segundos, que cuando normalizamos el abuso, cuando justificamos el atropello, porque son migrantes, porque todos son criminales, porque es por un tema de seguridad nacional, estamos debilitando las bases que sostienen todo el sistema. Y que si algo nos ha enseñado la historia, señores, y no solo la venezolana, la historia universal, es que cuando se pierde el Estado de Derecho, recuperarlo cuesta generaciones. Amigos, no olvides darle me gusta a este episodio, suscribirte y activar la campanita de notificaciones y compartirlos. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patronero informativo para ayudar a combatir la desinformación, para que podamos seguir haciendo periodismo independiente, y allí vas a tener acceso temprano y exclusivo a contenidos, a nuestros contenidos y bonus de nuestro contenido. Apenas estamos comenzando a construir esta comunidad, pero es la forma como podemos seguir adelante y podemos seguir trabajando, porque esto es una labor cuesta arriba, pero que hay que hacerla. El periodismo independiente no es como... miren, no crean que esto es lo mismo que hacer periodismo en una cadena gigante, de un medio gigante. No, es otro nivel de esfuerzo gigantesco, ¿no? Así que yo les dejo el enlace en la descripción fijado como comentario aquí, y también arriba, patreon.com/Ricardo lo dice. Y pues abajo en la descripción de este episodio te dejo una lista de recursos para migrantes que incluyen organizaciones, hablando de organizaciones de derechos humanos, organizaciones que prestan asesorías y datos útiles para casos de redadas, por ejemplo, de ICE. Y ahí yo les dejo la famosa tarjeta roja, que han llamado en algunos casos, que tú la imprimes, la tienes en una cartulina, le pones, la plastifiques, la tienes en tu cartera, y si te llega la migra, pues así como le llegó a esta gente ahí que le tumbaron la puerta, lo que sea que te pase, usted entrega la tarjeta y se calla. Ahí están los derechos constitucionales que usted tiene. Eso es importante. Acceso a esos recursos es importante que usted conozca. Usted puede tener un asilo en proceso, un TPS en proceso, o incluso está indocumentado y todavía tiene derecho. Importantísimo conocer los derechos. Recuerda que Ricardo Lo Dice Migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con todos los cambios migratorios más relevantes de Estados Unidos, y algunos domingos incluso vamos a tener episodios especiales como este, episodios dominicales. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo Lo Dice en las redes sociales. Periodista venezolano en Washington, D.C. Y si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, déjamelo aquí en los comentarios y con gusto te leo y lo vamos a evaluar. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere.
Ricardo lo dice migrando.